Toda la manipulación de los medios españoles en 9 minutos. Hola familia, antes de nada queremos dar las gracias por cómo recibisteis el último vídeo y por todos los mensajes de felicitación, apoyo y propuestas de mejora que nos habéis hecho llegar. También queremos decir que los comentarios que son directamente fascistas o nazis, que también los ha habido, les hacemos captura de pantalla y los borramos. Cero tolerancia con la intolerancia, siguiendo las advertencias de Popper. Vamos con el vídeo. Cuando hablamos de manipulación, hablamos de esto. La lucha por los derechos de la mujer en España, en la España democrática, viene de largo. Acabamos de ver parte de una campaña de 1978 en favor de la igualdad hombre-mujer emitida en televisión española. Un spot impulsado en tiempos de la UCD por García Margallo, ministro del PP y actual diputado popular. Pues bien, 40 años después, la huelga feminista del 8 de marzo ha culminado una semana reivindicativa con motivo del Día Internacional de la Mujer. El retorcidísimo mensaje pretendía ser: el PP fue hace 40 años el germen de la huelga feminista de esta semana. Totalmente absurdo. No se llegó a emitir, algo que este informe semanal no dice. Y también hablamos de esto. La alegría de Guardiola también, insisto que con ese vemos que lo que tiene en la solapa es un símbolo con el que de una campaña contra el cáncer de próstata. Lo que lleva Guardiola y que también debería llevar Arsène Wenger, pero al francés no se lo hemos visto. El comentarista se refiere al muñeco blanco que Guardiola lleva en la solapa, pero no ve o no quiere ver el chillón lazo amarillo que lleva en el jersey. ¿Puede que sea porque el lazo amarillo es por la libertad de los presos políticos catalanes? La visión selectiva del comentarista lleva a una omisión intencionada que tapa y ningunea una realidad. Pero hay más. 4 titulaba esto durante la visita del rey Felipe VI a Barcelona por la inauguración del Mobile World Congress. Es verdad que la ciudad de Barcelona recibió con una sudorosísima cacerolada al rey, sí, pero de rotundo rechazo. De lo que son todas las caceroladas, vamos. Los catalanes abuchearon al Borbón y le gritaban que no era bienvenido. Las manifestaciones de apoyo al rey, en cambio, fueron irrisorias. Acudieron unas 500 personas. El titular de 4 es claramente engañoso. Más manipulación. Televisión Española tradujo así un comunicado de la ANC, entidad independentista catalana. El comunicado habla de tomar accions valentas, que en castellano serían acciones valientes. Sin embargo, en pantalla se lee acciones violentas, es decir, traducen valientes por violentas, o negligencia gravísima o manipulación infecta. Por suerte el presentador sí dice correctamente valientes, aunque no ha habido corrección ni disculpas por parte de la cadena. Y hay más, esta vez para tapar la corrupción del Partido Popular. Rajoy fue citado a declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel y era un momento histórico. Por primera vez en esta democracia, un presidente del gobierno en el cargo declaraba en un juicio. Sin embargo, Televisión Española no lo vio tan importante y mientras todas las cadenas transmitían en directo la declaración, la 1 daba un reportaje sobre pastelería perruna. A continuación, la lista de las manipulaciones más flagrantes de los últimos meses. Manipulaciones al margen de Cataluña. Todo lo que se expone aquí está sacado de los informes del Consejo de Informativos de Televisión Española. El CDI es el órgano dentro de Televisión Española que ejerce el control interno de la redacción y garantiza la independencia de los periodistas. Son los que más y mejor saben cómo hay que hacer el trabajo y qué es lo que ocurre allí dentro. Comparece en el Congreso el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y dice que indiciariamente Mariano Rajoy y otros exsecretarios generales del Partido Popular habrían recibido pagos en dinero negro procedentes de la Caja B del PP. El telediario de Televisión Española no recoge la noticia. El gobierno retira 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva de las Pensiones para pagar la paga extra. Televisión Española solo menciona que al fondo le quedan 8.000 millones de euros y omite que en 2011, antes de la entrada en el gobierno del PP, había 66.000 millones. En la presentación del informe al sistema de protección social en España, Comisiones Obreras advierte que el 28% de los parados españoles están en riesgo de pobreza y el 43% de las personas en paro no reciben ninguna protección. Televisión Española no recoge esta noticia. Se anuncia que el exalcalde de Valladolid del PP, León de la Riva, será juzgado por prevaricación. Los telediarios de Televisión Española no dan esta noticia. El Tribunal de Cuentas investigará el presunto sobrecoste de 370.000 euros pagado por el entonces alcalde de Vitoria del PP, Javier Maroto, a la empresa FCC. Los telediarios de Televisión Española no dan esta noticia. La deuda pública alcanza un pico histórico, algo muy alarmante. El telediario de Televisión Española emite un breve en el que no se da la cifra total de esta deuda, no se dice que es un máximo histórico y además dedica la mitad del texto a reproducir las justificaciones del gobierno. Termina el plazo para cumplir con la política europea de acogida de refugiados. Los telediarios de Televisión Española reducen al mínimo esta información. El Ministerio de Educación publica el informe del Sistema Estatal de Educación. Concluye que las comunidades han reducido la inversión en un 8% y que los más perjudicados por este bajo gasto son los alumnos con menos recursos. Los telediarios de Televisión Española no dan esta noticia. El Banco de España da por perdido más del 80% del dinero público destinado al rescate de 14 entidades bancarias, 42.500 millones de euros. El telediario de Televisión Española destaca solo el dinero recuperado, que supone una cantidad mínima,
estima y omite la cifra de la pérdida total y real. La periodista de Televisión Española a la que se le encargó la pieza sobre la declaración de Rajoy en la Gürtel explica que le llegó un documento con nombres ya escritos, negritas y subrayados. Algo muy extraño. La periodista descubrió y denunció lo siguiente. La sorpresa fue que encontré esa misma lista con los mismos subrayados, negritas y destacados bajo el título Argumentario del PP para la declaración de Rajoy. Por todo ello, decidí acogerme a mi derecho de no firmar la pieza. Todos estos casos están sacados de los informes de malas prácticas que hace el Consejo de Informativos de Televisión Española. Y en estos informes hay muchos más, concretamente más de 50 casos perfectamente documentados. En el mismo informe manifiestan que en Televisión Española hay un tratamiento sesgado que evidencia una falta de pluralidad, mezcla de información y opinión y difusión de informaciones y datos inexactos. Vamos ahora con las manipulaciones informativas en relación a Cataluña. Estas fueron las portadas de la prensa española tras el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Y estas, las de la prensa extranjera. Además, Televisión Española no mostró las cargas policiales hasta el minuto 11 del informativo, cuando eran imágenes de portada. Al terminar el telediario, se emitió la película Ángeles y Demonios, que se fue interrumpiendo para emitir declaraciones de políticos, pero una de las más importantes, la de Carles Puigdemont, no se dio. Por todo ello, al día siguiente, los periodistas de Televisión Española mostraron carteles de vergüenza ante los editores y pidieron su dimisión inmediata. Para variar, nadie ha dimitido. Televisión Española ocultó el Cara al Sol, cántico franquista, que se cantó en la manifestación contra el referéndum catalán en Madrid. El informativo tampoco mencionó la presencia de banderas franquistas y saludos fascistas durante el acto. La Sexta y Telecinco hicieron lo mismo. En una manifestación contra el independentismo que tuvo lugar en Barcelona, omitieron las agresiones, la simbología fascista y nazi de sus asistentes, el himno franquista, los insultos y la presencia de Fernando Quintilla, miembro de la División Azul que luchó para Hitler y su Alemania nazi. Los medios españoles llevan meses maquillando y protegiendo lo que es puro y repugnante fascismo. Televisión Española se inventó directamente los subtítulos de una declaración del portavoz de la Generalitat, Jordi Turull. El Cairon dice que Turull ha dicho que se podrá votar en cualquier punto de votación que esté abierto, cuando él no ha dicho eso ni nada parecido. Estas son las portadas de la prensa tras las manifestaciones unionistas, imágenes aéreas, panorámicas, multitudinarias. Y estas otras tras las independentistas, encuadres cerrados, rostros y planos detalle. Otra mentira ha resultado ser esa repetida hasta la asfixia de que el proceso independentista perjudicaría a la economía catalana. Bien, en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órgano creado por el gobierno español, constató que el PIB de Cataluña ha crecido un 0,8% en el último trimestre de 2017 y que su economía no sufrió un deterioro apreciable debido al procés. Además, las exportaciones crecieron más de un 8% en 2017 y Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que más exporta. También ha habido varios bulos, el mítico y penoso de OK Diario que se desmontó solo, otro publicado por El País y desmentido por la Policía de Granada, o esa jugona portada de La Gaceta. Y vergonzosos silencios como el de las 101 agresiones físicas que han sufrido independentistas por el solo hecho de serlo, perfectamente documentadas en el anuario Media.cat o El amigo de la escopeta. ¡De mierda, catalufo! ¡Viva España! Y también hay muchas más. De hecho, el Consejo de Informativos de Televisión Española publicó un informe de 72 páginas en el que critican concretamente la cobertura que ha hecho la cadena pública sobre Cataluña. La gravedad es tal que incluso el Parlamento Europeo va a investigar la manipulación y la censura de Radio Televisión Española a instancia de los propios trabajadores de esta cadena. Que esto tampoco ha salido mucho en prensa o en tele, ¿no? Al ver todos estos casos y muchos otros que encontraréis en los citados informes, encajan al pelo las famosas palabras de Malcolm X. Si no eres prudente con los medios de comunicación, acabarás amando al opresor y odiando al oprimido. Un pato.